Hola, buenas tardes. Espero que no estén muy cansados. Pero bueno, el tema del San Roque, desde todos los puntos de vista, es complejo, pero para todas las cuencas lacustres, todo lago tiene, nosotras somos enamoradas de los lagos, así que ni nos pregunten de eso, pero son todos distintos, quizás todos reciben nutrientes, tienen un desarrollo urbano al costado, digamos, porque el agua hace que las poblaciones se desarrollen, y eso es así. El tema es que tenemos que ser por ahí un poquito más prolijos y decir, bueno, somos todos, vamos a cuidar que es el recurso de agua que tenemos y lo tenemos que cuidar porque nos tiene que durar, ¿sí? Estas son fotos del lago San Roque. No está menos fuerte el micrófono, ¿no? ¿Está bien así? Perfecto. Estas son fotos del lago San Roque. La de la derecha abajo no se ve, pero lo que se quiere mostrar ahí es el color, que el color es rojo, rojizo. Y si ustedes hacen memoria, eso fue la foto fue tomada desde el Muro Viejo, y en el año 99, 2000, el lago se ponía pero rojo, rojo, cerca de la 1 de la tarde, ¿sí? Más o menos era la hora pico de mayor radiación donde este tipo de algas, porque son algas, estaban haciendo fotosíntesis. Entonces se las veían a todas en superficie con un color rojo, que con la lancha parecía que uno estuviera, no sé, en un lago lleno de granadina, ¿no? Más o menos el mismo color. También tiene el color verde de las otras dos fotografías. Allá. Que tienen una textura distinta. Esas son las que se llaman las cianobacterias, las famosas cianobacterias. Como bióloga, y un poco me ha enseñado, estando en esta profesión, que si nosotros no nos dedicamos a esto, no entendemos mucho lo que es un ecosistema, ¿sí? Un ecosistema se puede desarrollar desde un vaso de agua, que lo dejamos al descubierto, hasta un gran océano, es un ecosistema y se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque la vida siempre se va a dar lugar. Estamos muy acostumbrados a entender el ecosistema terrestre, entonces si sacamos árboles ya sabemos que no es bueno, ¿sí? Porque el árbol está en conexión con el tipo de arbustos, con el tipo de plantas herbáceas, o sea, es todo un sistema. En los lagos es igual, digamos, hay diferentes componentes, algas, zooplancton, camarones, los que son pescadores sabrán, ¿no? Del camarón, de la mojarrita, o sea, hay muchos componentes, que las llamamos así, que están interactuando. Las algas tienen que estar. Yo creo que tanto hemos hablado de eutrofización que quizás algunos no tienen, digamos, todavía muy claro lo que es eutrofización, oligomeso. Bueno, es una escala, simplemente es una escala y es un índice que sirvió mucho para orientarnos, ¿no? Y las algas tienen que estar, van a estar siempre, y tienen que estar, son las productoras de oxígeno en el sistema acuático. Los sistemas terrestres y los bosques dan mucho oxígeno a la atmósfera, pero mayor es la cantidad de oxígeno producido por el sistema acuático, ¿sí? El tema es que cuando nosotros vemos estas poblaciones, las llamamos floraciones algales, porque son producidas por las algas, o a veces en inglés es el algal bloom, el bloom es más o menos lo mismo. Es porque han conseguido, digamos, algunas células, pocas células o pocos organismos, han conseguido condiciones de nutrientes en mayor cantidad a las cuales están habituadas a tomar en cierto momento, ¿no? Tranquilidad, digamos calma, una temperatura ideal, luz, y se han reproducido, digamos, como si fueran más rápidos, un crecimiento más veloz de la población. También hay otra cosa, tenemos la floración y muchas veces el viento las acumula, porque si no, no las vemos. Si uno toma la muestra y la lleva al microscopio, ves la cantidad de algas que hay. No las ves, pero si el viento hace lo suyo, en las costas las vemos. Y por eso decimos, bueno, eso es una floración y ya es visible. Y cuando es visible, ya preocupa, ¿está? El tema de las algas y de las cianobacterias y de la eutrofización y de la contaminación y, bueno, habrán sentido nombrar también la toxicidad de las algas, ¿sí? Todo esto comenzó o empezamos a notarlo en la década del 50 los europeos, ¿sí? Porque después de la posguerra empezaron a usar, ya el abono orgánico no se usaba, empezaron a usar otro tipo de cosas, ¿sí? No trataban sus líquidos cloacales, hasta que el pueblo austríaco, más o menos al finales de los 60, se levantó, habló con la autoridad y dijeron,
hasta acá llegamos, digamos. Los lagos estaban verdes, sobre todo uno importante en Austria, estaban verdes, diciendo mucho mal olor en la descomposición, produce mucho mal olor, mortandad de peces, porque bueno, estas algas de noche se ve que la respiración, digamos, respiran, consumen el oxígeno y los peces después a la madrugada están sin encontrar, digamos, casi muertos o moribundos por agotamiento del oxígeno durante la noche, ¿está? De ahí fue que encomendaron a un biólogo que se llama Ricardo Wollenweider, que murió más o menos en la década después, hace unos 20 o 30 años. La Comunidad Económica Europea le encomendó que tratara de descifrar qué era ese lago y todas esas consecuencias que se veían en una escala numérica que sirviera, digamos, porque el que no es biólogo no entiende, ¿sí? Y algo había que hacer. Y de ahí hicieron estudios, pero cualquier cantidad de estudios, hasta que en el año 80 tenían datos de más de 200 lagos y embalses, incluyendo a países de Europa y países de Estados Unidos. Entonces, de ahí sacaron la escala, es decir, que es una escala confiable, que a partir del cual decimos, bueno, en función de la concentración de nutrientes, podemos decir oligotrófico porque no tiene muchos nutrientes ni materia orgánica. Mesotrófico está ahí, al medio. Eutrófico ya está demasiado enriquecido. Cuando usamos la escala decimos eutrófico. Cuando yo estoy con un profesor que es biólogo me cuido y digo enriquecido, ¿no? Porque si no me dice, Oliva, eso es una escala y en realidad lo que tiene el embalse está enriquecido. Si el nutriente puede estar disuelto en el agua o puede formar parte de un organismo como es el alga, y de ahí debería pasar a su consumidor, que es su primer predador, que también es microscópico, que puede ser el protozoario o pueden ser los otros, nosotros le decimos todo al zoo del plancton, ¿sí? Copépodos, rotíferos, bueno, mini o microcrustáceos, y de ahí sí pasar como si fuera una cadena trófica hasta llegar a los peces. Todo se va descomponiendo, todo va volviendo al agua y eso vuelve de nuevo a tomarlo lo que es el productor primario. Eso es lo que se llama la red trófica. Cuando tenemos eso y es visible, ¿qué pasa? Digamos, hay algo que no anda, porque teóricamente no debería verse, no debería haber esas floraciones. Hay floraciones naturales, hay, pero digamos ¿Qué pasa? Hay un exceso de algo, hay un exceso de nutrientes que quizás cuando en invierno no lo vemos, pero está. Pero en verano, porque hace más calor, tiene más condiciones, sí están ahí. Fueron pasados ese nutriente inorgánico a formar parte de lo que es la materia orgánica del alga, ¿sí? Por eso nos preocupa, pero también nos preocupa por algo, porque no nos gusta esta cianobacteria, o bueno, puede haber otras algas que son inocuas. Estas tienen una cierta, produce un polipéptido que puede ser, tener problemas para lo que es la biota y en grandes concentraciones para el ser humano. Pero esas son, digamos, yo creo que la gente de salud sabe más eso y explicar un poquito más eso. Si el uso prioritario del lago San Roque es el agua potable, sin duda, y es la actividad recreativa con contacto directo, ¿sí? Si tenemos eso, lo tenemos que cuidar, pero un montón. Es más, hace ya un poco más de 10 años que en Europa están separando los lagos y lo que es agua potable no se toca, se alambra, no sé qué más van a hacer, pero se tratan de construirlo lo más altos posible, ¿no? En las montañas, con protección. Eso no se toca porque cuando está así ya después es más difícil volver. Porque hay ya un ecosistema que está un poquito muy alterado, ¿está? Esas algas no deberían estar así, hay un exceso de materia orgánica que todo el resto del ecosistema no lo puede degradar. O sea, que como reactor no funciona, o funciona lento, o hay pocas cadenas, y debería ser una red, ¿está? Ustedes han visto ese color en el lago. Las de robo tenés... Vamos a hacer así. Este color... A ver... Ahí está. Este color, bueno, es un color verde, parece más homogéneo, parece pintura en el agua. Eso se debe a una cianobacteria que es filamentosa, en este caso, bueno, es anabaena y esa anabaena creo que es espiroide, pero
debería, digamos, esa es microscópica y produce ese tipo de floración. Esta tiene, si ustedes la ven y se acercan a la orilla, es como puntitos, van a ver puntitos, gránulos. Bueno, esta es microcistis. ¿Qué es esta? ¿Sí? Se forma, digamos, es colonial y lo que hace es a través de como un mucílago se va pegando una con otra y así se va desarrollando ese gran blue, ¿no? Esa gran floración. Y este color rojo es debido a otro grupo, que no es una cianobacteria, sino que es un dinoflagelado, ¿sí? Que se llama Ceratium. Es una célula muy grande, es muy grande, eso implica que por célula tiene muchísima clorofila y tiene dos flagelos que le permiten tener una cierta movilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la verde y la roja, como la decimos nosotros? Que la verde es una procariota, es una alga más simple y ¿quiénes son? Son aquellas que contribuyeron en la historia, en la prehistoria, a armar, digamos, la atmósfera primitiva, nuestra atmósfera primitiva, son ellas. Entonces ellas tienen una gran capacidad de poder adaptarse, de ser pioneras. Si alguien quiere conquistar Marte, llévense un grupito de esto y va a tardar, pero lo va a lograr, digamos, porque contra ellas son las que estamos tratando de reducirlas, de pelearlas, ¿está? Y el dinoflagelado, que es otro ser, no es tóxico, no produce esa toxina o ese polipéptido que puede ser no bueno, pero puede movilizarse, es decir, tampoco es que salga nadando como un pez, porque forma parte del plancton, pero puede movilizarse y cuando no hay nutrientes en el agua por alguna razón, puede ir o hacer unas migraciones verticales y horizontales. Así algunos australianos lo habían explicado, lo habían estudiado bien a este Ceratium y dijeron sí, pueden hacer unas migraciones y es más, puede al fósforo tomarlo, reservarlo como polifosfato en ciertas vacuolas y cuando lo necesite lo usa, cosa que no puede la verde. Si no hay fósforo, no hay verde. Si hay fósforo, hay verde, ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia. Y además, la masa, digamos, esas cianobacterias que tiene, digamos, ella crece en función, su citoplasma, su materia interna, tiene una concentración muy parecida a la del agua, porque el agua es como que entrara y saliera, ¿sí? Y cuando las condiciones son muy parecidas a la relación de nutrientes que ella necesita, crece, se reproduce. Todos necesitamos nutrientes, todos, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio. El carbono, nitrógeno y fósforo son macronutrientes, los necesitan en mayor cantidad. El carbono no es limitante, está en nuestra atmósfera y ¿qué hace con el agua? Es por difusión, el carbono va de la atmósfera al agua y así, ¿está? Y después tiene un ciclo biogeoquímico que más o menos lo mencionó Rocío para el fósforo. Con respecto al nitrógeno y al fósforo, la relación en la materia orgánica algal es de unas 16 moléculas de nitrógeno por una de fósforo. Y más o menos lo tiene que tomar así en el agua. Si en el agua la relación es de 16:1, lo toma. Pero si el fósforo no está y el nitrógeno hay cualquier cantidad, no puede crecer. ¿Por qué? Porque el fósforo lo necesita, digamos, ¿en qué lo usa? Y lo usa esa energía, porque está en el ATP, igual que nosotros. El fósforo está en el ATP. Y el nitrógeno lo necesita para vitaminas, proteínas, para aminas, muy parecido que nosotros. Si no está el fósforo no puede crecer, no se puede reproducir, mejor dicho, y después no puede crecer. Entonces, de todos los nutrientes, nosotros tratamos, digamos, de decir, bueno, ¿cuál es el limitante? De investigar en un lago cuál es el limitante, ¿el nitrógeno o el fósforo? Si no hay nitrógeno, hay algunas algas como la anabaena, ciertas anabaenas, que pueden fijarlo del aire, son fijadoras de nitrógeno. Entonces, si no hay nitrógeno en el agua y tienen fósforo, van a crecer igual. Pero la anabaena es más tóxica que la microcistis, ¿sí? Entonces, si no hay fósforo, no crece ninguna crece. Entonces, se ha tomado casi a ese elemento como decir, es el factor que todos vamos a manejar, tratar, reducir. Y de ahí un poco la locura, ¿no? Reduzcamos el fósforo, pongamos plantas de tratamiento, no tenemos nada de materia orgánica, nada que tenga fósforo. Nitrógeno, todo lo que quieran. Fósforo no, tampoco todo lo que quieran, pero fósforo no. Y ese es nuestro factor limitante. Vamos a pasar a la otra.
Eso con respecto a las algas. Pero si tenés nutrientes también puede haber crecimiento de plantas. Ustedes lo han visto en los últimos años, ¿o no? ¿Sí? Acá en la desembocadura, repollito y bueno, y algunas otras tipos de plantas que son macrófitas que tienen, bueno, yo no puse una foto, pero tienen hojas. Ellos hacen la asimilación por las hojas, no del agua, sino del aire, y los nutrientes lo toman por la raíz. Diferente es la sumergida como la elodea, que es una planta de esas de acuario, bueno, que ahora está están en los embalses. Ella está totalmente en el agua, porque los nutrientes los está tomando por las hojas, ¿sí? Y las raíces les sirven únicamente para sostén. Por ahí puede absorber, pero no, digamos, ellas un pedacito que uno corta, es un pedacito que va a dar una nueva planta. Entonces, aquí, digamos, por alguna razón la planta tuvo mayor, quizás, o predominó más, o de alguna forma hubo unas condiciones y conquistó mucho más el ambiente, y esa es la desembocadura del San Antonio, en el cual la Municipalidad de Carlos Paz tuvo que pedir el ayuda de la Cuarta Brigada de Ingenieros Paracaidistas, con la cual trabajamos juntos, y para hacer la limpieza. ¿Cuál es la limpieza de todo este tipo? Lo más fácil son con las barreras flotantes. Sí, que el herbicida, que esto, que el otro. No se metan, ¿por qué? Porque no están ellas solas, está todo el otro sistema, ¿sí? Entonces, la forma en la cual se limpió, en este caso, fue a través de barreras flotantes, que es, me parecen a mí bastante buenas cuando la superficie es corta. Es algo que debería estar en la toma de agua. Digamos, tenemos el paredón, pero nadie puso, todo se va para allá, viene una crecida y todo el movimiento termina en el muro. Y nadie puso una barrera, al menos para sostenerlo. Todas las cianobacterias son, lo dijo Rocío, y son flotan y son superficiales. Ellas no están abajo, son superficiales, y algunas tienen una vacuola que la llenan de oxígeno, en la cual llenan de oxígeno, descargan, y con eso pueden regular su profundidad de flotabilidad. Puede estar 7 días, muere, rompe, y todo el contenido que tenía vuelve de nuevo al agua, y estamos en lo mismo. ¿Sí? O sea que el tema de desaparecer y que no estén las algas, cuidado, porque no las van a ver, pero no va a estar la célula armada, pero todo el contenido va a estar afuera en el agua de vuelta, para que otra la tome y vuelva a crecer y vuelva a reproducirse. Por eso es cuando empezamos a hablar sobre el tema de la eutrofización, ya ahora sabemos más qué es la eutrofización, hay una gran cantidad de nutrientes, de algas, ¿sí? Está enriquecido ese embalse. Dijimos, bueno, está bien, pero acá vamos a tener que dar un pasito más y vamos a hablar del ecosistema en sí. Vamos a tratar de medir. ¿Por qué? Porque si está en las algas o está en el agua, vamos a hacer otro tipo de cuenta. Vamos a contar lo que tiene el lago, como si lo batiéramos, ¿sí? Tomáramos una muestra homogénea y decimos, bueno, ¿cuánto de fósforo tiene? ¿Cuánto de nitrógeno tiene? ¿Cuánto está diluido en ese volumen? ¿Cuánto tiempo está? El tiempo de residencia. Acuérdense el tiempo de residencia del agua, el tiempo de residencia del fósforo en este caso, ¿sí? Hasta que sea evacuado o sea depositado en el fondo. Porque cuando entra materia orgánica, alguna de la materia que esté, o el fósforo está pegado a materia, absorbido, se dice, como que está pegado, eso va al fondo. Y cuando hay condiciones redox, cuando hay condiciones cambiantes, se libera y va al agua de vuelta, ¿sí? Entonces, digamos, eso es lo que Rocío llamó la carga interna. Tenemos carga interna y tenemos carga externa también. El INAH está trabajando en esto que comenzó con Aguas Cordobesas y con la Universidad Católica desde el año 98. Más o menos, a tomar las mediciones y empezar a medir, digamos, esa eutrofización o ese enriquecimiento, qué magnitud tenía, de qué estábamos hablando, de 10, de 30, de 50, de 100, y cómo variaba. Para eso lo empezamos a estudiar. Pero claro, es una región, uno tiene la fortaleza del INAH en el sentido de que es un instituto de hidrología, ¿sí? Ahora, bueno, se dedican a todas las especialidades del agua, pero acá ustedes lo deben conocer al CIRSA, que tiene toda la red telemétrica, y claro, con ello cuando empezamos a trabajar y ver el tema de las cuencas, teníamos años hidrológicos, que lo consideramos desde septiembre para los hipnólogos, ¿no? Desde septiembre a agosto, es decir, en el medio, con el periodo más, el periodo biológico activo en el medio. Hay años húmedos
muy húmedos y hay años que son muy secos. Y como es una región semiárida, en esta región el 80% de las lluvias está en verano. En Inglaterra, en Londres, llueve lo mismo que acá, pero en Londres es una gota todos los días y acá en el verano. Si es un año húmedo, lo que tomamos, tomamos, y si no, tenemos que dejarlo ir. Eso, lamentablemente, es nuestra situación como región semiárida, ¿sí? Empezamos a hacer, digamos, con todas las instituciones, con la brigada, digamos, con la cuarta compañía de ingenieros paracaidistas, con la Universidad Católica de Córdoba, la Facultad de Ciencias Químicas, con una federación de universidades latinoamericanas, que nos provee de algunos fondos, con la Universidad Nacional y con la Secretaría de Ambiente, a tomar mediciones ya un poco más, en mayor cantidad, no solamente de lo que era el nutriente y el alga, sino todo. Vamos a ver todo, hasta decir el tema de los peces, porque si los temas de los peces hay poca diversidad y hay una gran biomasa, también es eutrofización, no solamente las algas. Cuando tomamos una muestra de agua y le medimos el fósforo, estamos tomando el alga y estamos tomando todo lo que tiene. Bacterias, todo lo que no vemos, está todo ahí adentro. Una patita de una abeja, o sea, hojitas, todo eso, ¿sí? Entonces, acá dijimos, bueno, vamos a caracterizar, analizar y quizás llegar a predecir cuál es la situación ecológica, porque eso va a ayudar también al tema de la remediación. ¿Qué es lo que está en exceso? Y saber cuánto fósforo tengo que sacar. Es cierto, todos tenemos que hacer un tratamiento de todas las descargas que entre, pero ¿cuánto tenemos que sacar? ¿Hasta dónde vamos a exigir al vecino que el 100% no va a poder ser? ¿Sí? Pero bueno, ahora empecemos el 10, el 20, hasta que esto tenga una mejoría, más todo lo que estamos haciendo, los aireadores, el manejo de las cuencas, mantener el lago lo más alto que se pueda, ¿sí? O sea, hay diferentes cosas que van a influir sobre la floración y sobre las algas. Empezamos a medir todo. Este es más o menos el esquema que dijimos, bueno, vamos a tratar de ver el fitoplancton, que ya más o menos los teníamos estudiado, la variabilidad anual e interanual que había, que obviamente los nutrientes regulan el crecimiento del fitoplancton, ¿sí? Y de las floraciones. ¿Qué zooplancton estaba y en qué cantidad, qué abundancia? Y después la relación con los peces. ¿Quiénes están? Porque eso quizás es más difícil, pero de ahí se necesita un poquito de todos, no de los vecinos. Algún abuelo se va a acordar de cuántas especies había hace 30 o 40 años. Y esa información es, pero valiosísima, vale oro. Acá el 80% es pejerrey, lo que hay en el San Roque. Las otras especies me han dicho, que la anguila, que esta, que el otro, no están. O hay una, dos o tres. Un pescador seguramente sabrá explicar mejor que yo la situación. Pero eso tampoco puede ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que se están reduciendo las cadenas. Y para que un sistema funcione, tiene que haber muchas cadenas y armarse una red. Porque vamos a sacar las descargas, pero no vamos a componer el sistema. Entonces estábamos hablando de un poquito más, ¿sí? Estamos ahora midiendo todo. Aquí están los puntos de muestreo. Bueno, es el centro, que lo consideramos más o menos a esa altura. Los ingenieros siempre nos dicen, esas cosas saben más los ingenieros que los biólogos. Las desembocaduras de los ríos, el centro y las tomas de agua. Y también el río Suquía. O sea, lo que sale en realidad es la toma que tiene PEC y después lo vuelca de nuevo al río Suquía. El programa de monitoreo es semanal, quincenal, mensual. Eso va a depender un poquito de la frecuencia de las lluvias y cómo veamos. Mientras más lluvioso es, más seguido tenemos que tomar las mediciones, ya van a ver por qué. Los parámetros que estamos tomando son in situ, con una sonda paramétrica. Él es personal de ambiente, de la Secretaría de Ambiente. Se toma y se hace perfiles hasta el fondo, digamos, de oxígeno disuelto, pH, temperatura, conductividad. Y después se toma la transparencia del agua con un disco de Secchi, bueno, se mide transparencia del agua, se mide hierro y magnesio en el fondo, se sacan muestras, esa es una draga para sacar las muestras de sedimentos y medirle el contenido de nutrientes que tiene eso,
¿sí? Si tiene fósforo, nitrógeno, y tratar de calcular después cuál va a ser la potencialidad de liberación de nutrientes al agua cuando no haya oxígeno. Que eso después se mide. Y después con un muestreador lo que se hace es tomar muestras de agua en los perfiles a diferentes profundidades. Rocío un poquito lo dijo, sobre todo el nivel subsuperficial, que es considerado a 20 centímetros, no arriba, 20 centímetros, eso es subsuperficial. En la capa lumínica, que es donde es máxima la tasa de fotosíntesis, en la capa del fondo, que es la que se vuelve oscura, la que quizás en verano queda separada de la lumínica de arriba, ese otro embalse que hablaba Rocío, es la que se queda sin oxígeno, y después el fondo, a 1 metro del fondo, que es donde se interactúan y se intercambian nutrientes y elementos entre el sedimento y el agua. Ahí también se hacen las mediciones. Cuando hablamos de nutrientes medimos fósforo total, que ya les expliqué, se toma una muestra y se mide todo el fósforo. Para eso, digamos, en laboratorio, y les explico por qué es importante que lo sepan. Cuando uno habla del fósforo, mide diferentes fracciones y un fósforo total. Ese fósforo total es a través de una digestión, o sea que se rompe todo lo que encuentra, toda la materia orgánica. Algas, bacterias, protozoarios, lo que está elemental, lo que es materia orgánica que ha venido de la cuenca y todavía necesita degradarse, también lo rompe. Entonces mide todo el fósforo. Y cuando hablamos de que el lago tiene 200 de fósforo, estamos hablando de eso. De todo, no solamente de las algas, de todo, ¿sí? Eso es fósforo total. Hacemos un fósforo reactivo soluble, el fósforo inorgánico, el que está biodisponible para ser consumido. A veces con un fósforo grande hay una fracción pequeña para ser bioconsumido, o no, o a veces es la misma, ¿sí? Fósforo particulado, fósforo orgánico y fracciones amonio, nitrito, nitrato, que son fracciones de nitrógeno inorgánico. El nitrato y el amonio tienen, según la especie de las algas, hay una preferencia por uno o por otra, ¿sí? Eso también se mide la relación. Y parámetros biológicos, ¿cómo medir? El fósforo total va a tener una relación con el fitoplancton, pero no es igual. Entonces hay otro parámetro que va a medir la biomasa, que es la clorofila. Clorofila A sobre todo para, casi todas tienen, y la clorofila A es de la cianobacteria. Se mide la densidad del fitoplancton, se reconoce las especies y se mide la densidad, o sea, el número que hay por volumen, la abundancia del zooplancton y la biomasa de los peces, que eso es para comenzar en septiembre. Hay que hacer una pesca, pero eso de Secretaría de Ambiente es la que sabe, hacer una pesca y recontar cómo está distribuida la comunidad. Estos son los indicadores tróficos de los cuales estábamos hablando. Fíjense que la escala para fósforo total, hay varias versiones, algunos ajustan para arriba y otros ajustan para abajo, pero bueno, uno toma una promedio, y ahí cuando dicen oligotrófico es porque fósforo total hay menos de 10. Miligramos por metros cúbicos es lo mismo que microgramos por litro, que es más o menos la concentración. No estamos hablando de miligramos, estamos hablando de 1000 partes menos, ¿sí? Entonces, oligotrófico es menor que 10, meso 10 a 20 y eutrófico mayor que 20. Ese es como fósforo total. El fósforo reactivo soluble es el fósforo inorgánico, lo que está biodisponible. La concentración tiene que ser de 10, más o menos ese fue el límite que le dieron. Más de 10 se va a empezar a notar las algas y el crecimiento. Y después, bueno, está la clorofila, mayor que 10. En función de las diferentes categorías que fueron armadas, uno tiene unos ciertos parámetros por el cual uno va, toma una muestra y más o menos tiene idea. Ahora, no con una muestra. Son características anuales. Muchas veces uno ve una cosa y dice, sí, en otoño fue oligotrófico, en invierno fue tanto, en verano fue eutrófico. No, digamos, está enriquecido, pero hay que saber dónde monitorear, cuándo monitorear, qué significa. ¿Está? Entonces, están esos errores. Todos los lagos y todos los embalses están expuestos a tener nutrientes, a tener algas, y tener invertebrados y tener peces. Entonces, casi todos están casi en un nivel de tabla de eutrofía, digamos, están como envejeciendo, madurando, envejeciendo. Entonces, esa es un poquito la escala que siempre utilizamos. Acá hay datos, son lo que explicó Rocío, pero esto ya es tomado a mano en el agua.
Este es el año más húmedo. ¿Saben cuál es el año más húmedo que han tenido ustedes? Hasta ahora, en los últimos 13 años, el 1999-2000. Ese ha sido el año más húmedo. Y si se acordarán, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre tuvieron unas crecidas de los ríos que entró más de un embalse de agua. Bueno, eso tuvo su repercusión en el sistema. El sistema también lo percibió porque eso significa que trajo sólidos, que trajo más fósforo o no, y lo fue depositando en el fondo. Hay muchas cosas que se lavaron, que se fueron. Estos son registros de la temperatura del agua. Si ustedes ven, para el que no está familiarizado con un gráfico, los diferentes signos de las curvas son las fechas, que es desde septiembre, es todo el verano hasta marzo. Y van a ver que en septiembre hasta noviembre empieza a calentarse los estratos superiores, porque aumenta la temperatura, que es lo que se mostró en un gráfico de modelación. Rocío lo mostró. Y se empieza a calentar. Y eso va formando de a poco el estrato, ¿no? Y aquí sí se ve, por ejemplo, 3 de enero, 11 de enero, 17 de enero, casi hasta el 6 de marzo, en ese año, que está esa diferencia de temperatura. Arriba 25 grados y a partir de los 10 metros, 18 grados. Y eso es casi homogéneo hacia abajo, ¿sí? Esta transición se llama termoclina. Esto lo llaman epilimion y esto lo llaman hipolimion. También hay otras clasificaciones. Pero esto se fue viendo, la estratificación. Claro, cuando veíamos la profundidad tenía 19, 20 metros, ¿sí? Esta es la profundidad que teníamos en el centro. Esta es la estación del centro, ¿sí? 19, o sea que el embalse estaba muy lleno, había mucha profundidad y se puede formar estratos. Cuando está muy bajito, ¿qué creen? No se forma, no se puede, no tiene altura, ¿está? Eso fue lo que pasó con la temperatura y esto fue lo que pasó del año húmedo y esto fue lo que pasó con el oxígeno disuelto. Casi cero tenía, a partir de los 10 metros tenía cero de oxígeno, no tenía nada. ¿Por qué no tiene oxígeno? Porque, bueno, Rosy lo explicó, pero digamos, la transferencia de oxígeno, cuando el embalse está muy cargado, se hace difícil transferir. Pero la otra es que al haber mucha materia orgánica, porque ya venía enriquecido, ¿sí? Cuando se muere, se va al fondo la materia orgánica, se empieza a degradar, las bacterias empiezan a consumir, no tienen más oxígeno y bueno, ahí se nota. No hay oxígeno. ¿Qué van a hacer? Van a ver si hay nitrato y ahí le van a sacar el oxígeno al nitrato y después van a ir por el sulfato, que es el último. Y con el sulfato, ¿qué pasa? Libera sulfídrico y ese es el olor que cuando sacan el barro, ese olor a huevo podrido, ese es el sulfídrico. Es decir, que ha pasado, tuvo anoxia previa y ha pasado y ha tomado a todos los que ha podido de productos químicos y ha tomado el sulfato con liberación del sulfídrico. Eso se ve, digamos, cuando hay anoxia. Entonces hay que evitar la anoxia de los lagos. Después, bueno, ya más empezando fines de marzo, empieza de nuevo. Acá no está el invierno marcado porque, bueno, es un poco más aburrido, pero se empieza a homogeneizar en la vertical. Y en el invierno tiene así, tac, ¿no? Digamos, tiene la misma temperatura y la misma concentración de oxígeno. De arriba a abajo, igualita. O sea, está bien mezclado, está bien homogeneizado. Estos son los años siguientes. Fueron años un poco más secos, son el año 2001 hasta el 2004 y lo que ustedes ven es que esta es la temperatura, más o menos también el mismo gradiente, se pierde, pero el estrato no dura tanto tiempo, la estratificación ya no duraba tanto tiempo, o sea que como que era mucho más fuerte en ese año con mucha profundidad, ¿tá? Y no tanto, digamos, en esos años. Con respecto al oxígeno, pasa más o menos igual, digamos, como el tiempo en que está estratificado es menor, entonces la anoxia también dura menos tiempo en esos años.
Y esta era la concentración de fósforo. Fósforo total en clarito, fósforo reactivo soluble y la curva de oxígeno. Este es el centro y es el año húmedo. Miren las concentraciones de fósforo arriba, siempre en microgramos de fósforo por litro, que puede decir, bueno, es muy poco, pero es mucho para un ambiente. Tenemos concentraciones, esto es desde septiembre hasta agosto, o sea, es todo un año, ¿sí? Concentraciones de 100, esta concentración 150, bueno, esta era de 300 y pico en marzo. Concentraciones muy altas, de total y después del soluble. Sobre todo, bueno, acá estaba menos. Y la concentración de oxígeno que arriba más o menos había. Y concentraciones entre 6 y 10. ¿Está? Pero en el fondo, mientras duraba esa... Aquí es la anoxia, ¿ven? Esto llega a 0 y las concentraciones de fósforo son mayores que en el otro periodo del año. Eso es que la carga interna está actuando y está librando el fósforo del sedimento. ¿Por qué? Porque estaba en anoxia. Entonces, digamos, eso daba fundamento que algo había que hacer. Está bien, no podemos, nos va a llevar un tiempo medianamente mediano tratar de reducir las algas, pero algo vamos a tener que hacer con el fondo, ¿sí? Mientras tanto, no sé si de oxigenarlo, nada. Creo que los estudios fueron acertados en el sentido de que habría que disminuir la estratificación, al menos, para que por lo menos esa oxigenación hubiera natural y que el burbujeo, digamos, ayudara. Ya vamos a ver algunos datos de esos. Esto pasó en ese año húmedo. Estos fueron los años siguientes. En la gráfica de arriba tenemos el año húmedo. Y en los otros años, fíjense que en este año, 2002-2003, duró menos, solamente en enero, la anoxia. Y en otros años, bueno, aquí duró un poquito más. Este era un año muy especial, 2001 y el 2002, por la distribución de las lluvias que era atípica. Y bueno, y en todas, cuando hay anoxia había, sí, indudablemente había mucha liberación de fósforo desde el sedimento. Estos eran algunos aspectos biológicos, ¿sí? ¿Qué pasó en el año húmedo? ¿Qué creen? Con tanta cantidad de agua hubo una mayor concentración en la carga en los sedimentos y hubo una carga interna importante en el lago. Pero apareció Ceratium hirundinella, el dinoflagelado que les conté. Bueno, no tenían mucha chance las cianobacterias, salvo en las orillas, pero no tenían mucha chance en el desarrollarse en el cuerpo de agua. Entonces, en ese año húmedo es cuando hizo bloom el Ceratium, y uno lo veía al mediodía que estaba completamente rojo el lago, y era por eso. ¿Pero qué lo ayudó? Que el año lluvioso y que tuviera... los volúmenes del embalse fueran altos y en una gran cantidad del tiempo del verano estuvieron altos. Esa es la diferencia con el año seco, porque siempre va a llegar en algún momento a tener un volumen máximo el embalse. Nada más que en un año húmedo es más frecuente, es mayor la cantidad de días. En un año seco no, es menor. Entonces tenemos la cianobacteria que en el verano, febrero, marzo, abril, fue reemplazada por ese Ceratium en ese año húmedo. Estos son los otros 2 años, que ya ven que la cianobacteria es como que tiene más fuerza sobre la otra. Hay menos cantidad de agua, un año menos lluvioso. Si es menos lluvioso hay menos nubes, hay mayor cantidad de días soleados, con mayor radiación, digamos, ¿no? Entonces, digamos, todas esas condiciones hacen que las floraciones... y otro valor que quería mostrarles es la clorofila. La clorofila, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 20, de 30, de 40. Este valor de 2,20. ¿Se acuerdan que decían del eutrófico que no tenía que tener más de 10 o de 20? La clorofila, y acá lo estábamos pasando. Bueno, abajo más o menos igual. Eso es importante para ahora. Y este es un año en donde sí funcionan los aeradores. Es el año que lo elegí a propósito. Este es el centro del embalse y es entre mayo del 2011 y octubre del 2012. Este es 25 de enero del 2012, 16 de febrero del 2012. Bueno, esto ya es mayo y esto ya es invierno. 25 de enero. ¿Cuánto tengo de clorofila? Muy poquito. 2, 3, pero eso es en el centro, ¿sí? Cerca del centro, en la estación del centro, muy poquito. Pero el mismo día, en la estación de muestreo de la bahía, donde está la compañía de ingenieros, teníamos 200.
mucha cantidad, ¿está? Cuando en el centro no, o sea que si usábamos de parámetro el centro como referencia del lago nos estamos equivocando, ¿está? Entonces medimos todas las estaciones a la vez y estaban en el centro. Las otras desembocaduras tenían menos, 1, 2 de miligramos por metro cúbico de clorofila, está bien, eso está perfecto. ¿Y qué pasó con el oxígeno y la temperatura? Esta es la estación del centro. Fíjense, aireadores funcionando. ¿Se acuerdan antes que decíamos que llegaba la anoxia? ¿Qué pasaba con la temperatura? La temperatura era máxima arriba y bajaba como hasta 14, 16 grados. Bueno, como que hay una homogeneidad, o sea, que está desestratificando, que era la función que tenía, no de airear, desestratificar. Con el desestratificar, que esta es la temperatura, acá tenemos la concentración de oxígeno, que esto es un muestreo, ¿no? Con una concentración de oxígeno en el cual no llega a la anoxia. Por supuesto que si no funcionan debidamente, sí va a llegar a anoxia. Si no funciona bien, se los apaga, se prende, se apaga esas cosas, no va a funcionar bien. ¿Qué pasó con el fósforo? El fósforo total, muy alto, ¿no? Muy alto. Esta es la misma estación y es el 25 de enero. Igual, el mismo muestreo y la misma estación, la estación del centro. Esta es acá. Con esa clorofila, una concentración de fósforo enorme, el total. Porque ¿cuánto tenemos? Arriba 270, 150, 210. Y de biodisponible entre, 50, también más o menos rondaba entre los 50 y los 70 microgramos de fósforo. O sea que había una gran cantidad. Nosotros no teníamos fotos para ilustrar cómo uno lo ve el embalse cuando lo ve así, ¿está? Nosotros no teníamos, pero usé una foto que ustedes sí conocen, que la saqué de tu fundación, que es esta, y es muy parecido a lo que pasó. Digamos, eso que yo les estoy contando es más o menos la representación de esto que estamos viendo. El centro nuestro es poca clorofila, poco verde, ¿lo ven? Estos son los aireadores, ¿sí? Esta es la compañía de ingenieros del ejército y esta es nuestra estación de muestreo. Entonces, quiere decir que en el fondo sí no llegó a anoxia, gracias a Dios no llegó a anoxia, había oxígeno, había mucho fósforo total, no estaban formadas las algas, pero había mucho fósforo total. Y si se acuerdan, los niveles de oxígeno no eran 8, ni 9, ni 10, eran 6, más o menos. No llega a anoxia en el fondo, pero eran de 6. ¿Por qué? Porque, vuelvo a la anterior, miren la diferencia en el total y lo que está biodisponible, elemental. Hay una gran diferencia, como de 100, 150. Eso está como en materia orgánica, como si las células, obviamente, que a nivel superficial las debe romper, ¿sí? Entonces hay mucha materia, el fósforo que todavía está formando parte de materia orgánica que está consumiendo oxígeno y se está degradando, pero con oxígeno. Antes no pasaba eso y teníamos muy reducidas las concentraciones de oxígeno, ¿sí? Entonces, digamos, en algo con los aireadores, y no es para defender los aireadores ni nada, pero yo soy la mayor crítica de los aireadores, pero algo abajo, oxígenos hay. Seguimos teniendo las floraciones arriba, pero ¿qué es eso? Es producto de la cuenca, ¿o no? O de algo, porque eso no va a aparecer así. Entonces, en eso también tenemos que avanzar. Avanzar abajo, avanzar arriba, avanzar en un montón de cosas más. Esta fotografía fue tomada por el ingeniero Rivero. ¿Está aquí en la sala? No está. A ver, no. Entonces, bueno, más o menos los caminos que estamos siguiendo como para hacer los estudios es reducir las concentraciones de fósforo, que es el principal factor, proponer acciones de bioremediación también de la eutrofización con la inclusión y exclusión de especies preferentemente nativas, eso a medida que vayamos reduciendo el fósforo va a ir
vamos a hacer, porque ahora ya las cadenas van a estar más debilitadas, no va a entrar tantos nutrientes, va a sobrar algo, va a sobrar peces, va a sobrar soja, va a sobrar, y eso es materia orgánica, después va a entrar en descomposición, o sea, algo se hace, cuando se van recuperando, a la vez se va haciendo, y no es, digamos, con los ecosistemas hay que estudiarlos bien y hay que tenerles mucho respeto, no es que, bueno, ahora vamos a criar dorado, y lo vamos a poner helado, vamos a tirar dorado, no, ¿qué hay que tirar dorado? ¿Por qué no tiran ballena? No sé, cualquier cosa, no es tan así, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado del ecosistema. Cada uno sabe a quién se come, la conoce a la especie. Sabe que cuando no está en otoño esta, aparece la otra, sabe cuando saca espinas o no. Se conocen entre ellas, se predan. El mundo biológico está armado así. Uno come al otro, lamentablemente es así. Es predación y esa es la cadena trófica. Entonces hay que tener cuidado. Proponer las acciones de control y un sistema de alerta temprano de las floraciones algales como herramienta de gestión institucional. Esas algas se concentran y ustedes han visto que de este lado, de la costa, había un montón. Del otro lado estaba limpio, porque en verano empezamos a trabajar con otro módulo de los proyectos que es controlar las playas. Controlar que si se forman floraciones, controlar si tiene la toxina, porque puede ser que no tengan toxina, son potencialmente tóxicas, pero pueden ser cepas que no la produzcan. El gen la tiene todos tienen el gen, pero algunas no producen, no sé por qué, pero bueno, algunas no la producen. Entonces hay que, con las instituciones, hacer unas acciones y un sistema de alerta temprano de la floración. En cuanto a una playa donde haya un uso recreativo o cerca del agua potable se ve verde, hay que empezar a tomar, a medir, y bueno, y hay ya tecnología para saber qué hacer dentro de una planta y qué hacer, digamos, en una playa, como en el mar. Cuando empiezan las olas ponen la banderita y nadie se mete, y no se puede meter. Bueno, esto es más o menos parecido. La idea la sacaron los europeos, después lo sacaron los uruguayos, nosotros estamos un poquito siempre más atrás. Los brasileños, bueno, ya aquellos están muy adelantados. Y propiciar actividades de concientización ambiental y participación ciudadana en el cuidado del agua y su ambiente. El control de la descarga la van a pagar ustedes, entonces más vale no tiren, lo van a pagar mucho. La limpieza de las calles, los desagües pluviales, el municipio también tiene que contar con un plan de gestión de residuos, de todo el tipo de residuos, pero del recurso hídrico también. Digamos, mantengan limpio, porque todo eso, aunque ustedes no quieran, llueve y se va todo, lavamos las calles, digamos, tengamos cuidado en eso, ¿sí? Porque no va a servir los aeradores, no va a servir nada si esto no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Querés seguir? Bueno, gracias.